A continuación, Salud en Casa. Un cordial saludo a toda nuestra comunidad gachancipeña en un nuevo programa de Salud en Casa. Bienvenidos nuevamente a este programa que trae información importante para todas las familias. Hoy con Natalie Wilches. Bienvenida, Natalie, a un programa más de Salud en Casa. Gracias, Edwin, gracias al canal, a nuestra comunidad por siempre estar muy atenta a estos espacios. Y bueno, pues nosotros siempre venimos con temas de salud sexual. Hoy cambiamos un poquito el tema porque es importante hablar de algunas enfermedades que hoy en día están generando unas cifras y datos bastante complejas, sobre todo en nuestra población menor de 5 años. Entonces es el porqué el programa de hoy. Vamos a hablar de la enfermedad diarreica aguda en los niños. Muy bien, Natalie. Entonces, antes de hablar de esta enfermedad, coméntenos la relación que puede existir entre la familia, los padres y las condiciones económicas frente a este tipo de enfermedades para poder prevenirlas y poderlas tener. ¿Qué es la enfermedad diarreica aguda? Edwin, mira, lo primero que debemos reconocer acá en este espacio es entender que es un problema de salud pública. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque las cifras de morbimortalidad en la primera infancia, si nosotros hablamos, ocupa el segundo puesto esta enfermedad en causa de enfermedad y de muerte en los niños menores de 5 años, que está altamente relacionada a condiciones sanitarias como el no agua potable, la no salubridad, malos hábitos higiénicos. El tema que mencionabas ahorita, que está relacionado con el tema de los recursos económicos, e infortunadamente la pobreza también es un factor de riesgo. Las personas que viven en malas condiciones, personas que tienen dificultad para acceder a los servicios de salud, rurales dispersos. Entonces, si nosotros vemos son condiciones que de una u otra manera en algunos casos pueden ser prevenibles y en otros casos definitivamente está prácticamente que fuera de nuestro alcance poder intervenir y generar acciones específicas frente a esta enfermedad. Natalie, vemos cifras bastante grandes frente a esta enfermedad, el contagio de la enfermedad diarreica aguda, sobre todo en niños menores de 5 años. A partir de la pandemia COVID-19 se ha venido disminuyendo un poco la mortalidad frente a esta enfermedad. ¿Y por qué se ha visto como esta disminución? Pues mira, surgió algo como curioso frente a los casos. Desde el año más o menos 2016, las cifras empezaron como a presentar un descenso, ¿cierto? Entonces, la tasa de mortalidad, de morbilidad, es decir, la cantidad de niños que morían o que enfermaban a causa de la enfermedad, empezaron a descender. Casi que anualmente se presentaban, hablemoslo, em, a nivel departamento, más o menos de 4 casos al año, ¿cierto? Claro que hay regiones, por supuesto, regiones en el país, el Putumayo, regiones donde las condiciones son diferentes y pues las tasas varían, ¿cierto? Pero a partir más o menos del año 2021, recuperándonos en la pospandemia, lo que nosotros Mm. conocemos año 2022, es decir, el año pasado, las cifras nuevamente comenzaron a aumentar después de haber tenido un descenso. Y pues en muchas ocasiones esto estaba asociado, lo mencionaba el Instituto Nacional de Salud, que podía estar asociado a que el retorno al colegio, el retorno a los jardines, el que cambió ya el proceso de notificación, de pronto el proceso se empezó a hacer un poco mucho más juicioso en el sistema de vigilancia epidemiológico que si vigila que nosotros manejamos. Entonces, posiblemente las cifras, más que aumentar, fue que empezamos a identificarlos más y a reconocerlos dentro del sistema de vigilancia. Entonces, en conclusión, en esta parte lo que nos decía es, sigue presente la enfermedad y nosotros tenemos que seguir implementando acciones de prevención porque son nuestros niños, ¿cierto? Los que tienen el riesgo de enfermar y, por supuesto, de complicarse. Ok, Natalia, o sea, podemos denotar que los entornos saludables en sí son artífices de que de estas estadísticas disminuyan o aumenten
porque depende del lavado de manos también, cómo nos lavamos las manos, cómo nuestros hijos en el colegio o en la casa o en el momento de la preparación de alimentos, todo lo que se nos inculcó durante la pandemia que fue día a día por los canales de televisión, por los programas de radio, por los diferentes artículos de prensa y pues en las redes sociales todo el tiempo estaba allí esta información. Podemos ver que las comunidades adoptaron estas medidas y pues se disminuyó la tasa. Posiblemente sí, Edwin, y pues que estábamos encerraditos. Ah, sí. Entonces eso disminuyó el riesgo que posiblemente saliéramos a enfermarnos, estábamos como muy atentos a prevenir la enfermedad del COVID, entonces posiblemente las prácticas higiénico-sanitarias que empezamos a implementar pues funcionaron. Y pues ya al retornar a los colegios y a lo que nosotros llamábamos la normalidad posiblemente hizo que las tasas se dispararan. Entonces esto nos muestra que posiblemente implementar acciones básicas, que ya ahorita lo vamos a ver durante el desarrollo del programa, posiblemente tiene un impacto muy positivo y que nosotros como familia tenemos las herramientas en nuestras manos para poderlas implementar y desarrollar. Muy bien, Natalie. ¿Cómo podemos determinar en nuestros hogares para ver si un hijo o un niño tiene esta enfermedad? Listo, Edwin. Bueno, es importante reconocer qué es una diarrea, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando nosotros consideramos una diarrea es cuando se pueden presentar más de 3 deposiciones, ¿cierto? En 24 horas, deposiciones que pueden ser líquidas, fétidas y que de acuerdo al microorganismo que las pueda producir, pueden estar acompañadas de moco o de sangre. Es importante tener en cuenta que en alguna ocasión puede, bueno, puede haber sido inducida por algún alimento mal preparado y de pronto eso hizo que se cambiara la frecuencia de la deposición, ¿cierto? Pero tenemos que estar es muy atentos para identificar si realmente esa cantidad de heces son las que se están presentando, esas deposiciones, en ese tiempo, porque es donde nosotros como familia debemos activar el campanazo, cuidar a los demás que están alrededor y cuidar a esa persona que está enferma y que tiene riesgo ya de complicarse porque ya está presentando la enfermedad. Resumiendo lo que dijo Natalie, en esta enfermedad la deposición es más de 3 deposiciones y tener un color bastante extraño y un olor bastante Fétida. fétido diferente. A veces se confunde, Natalie, no sé si eso es un mito popular, el tema de que las personas, el niño puede tener enfermedad diarreica aguda y se confunde con los mitos populares de que no, ese niño se escuajó, ese niño saltó, ese niño tiene un escuajo, lo que le llaman comúnmente las comunidades. Sí, claro que sí. Y lo escuchamos comúnmente en nuestras familias. Bueno, el tema cultural es un tema en el que nosotros, incluso sector salud, pues Sí. no podemos como entrar a discutir con las familias cuando ya hay unas costumbres muy arraigadas, ¿cierto? Pero sí es importante que nosotros, si vemos que es algún comportamiento o alguna condición que definitivamente, por más que manejamos en casa, no se controla, porque yo sé que las mamás utilizan el masaje, El los masaje. fajan y hacen como varias acciones en casa, pero ahorita ya vamos para allá a definir qué cuidados podemos tener en casa. La recomendación a las mamás es no nos quedemos con esos conceptos y decir es que se descuajó porque no es normal que un niño tenga diarrea. Ujú. Hay que identificar cuál es el, digamos, la causa específica, el microorganismo o lo que originó la diarrea para poderlo así encaminar a un tratamiento supremamente específico que nos permita a nosotros abordar esa condición de manera oportuna, evitando así que el niño se complique, que tenga que posiblemente recibir una atención intrahospitalaria o requerir un tratamiento mucho más prolongado. Muy bien, Natalia. Entonces, ese cuidado hacia nuestros niños menores de 5 años, a todas las mamitas, y pues si tienen alguna sospecha de que tiene enfermedad diarreica aguda, acudir al lugar más cercano, al puesto de salud más cercano para que ustedes puedan tener la mejor atención. Natalie, entramos a un tema, es ¿qué produce la diarrea? ¿Cuáles son los agentes que causan esta enfermedad? Bueno, usualmente la diarrea tendemos a relacionarla con el tema de los parásitos, ¿cierto? Que son los únicos que nos producen diarrea. Pero hay varios microorganismos, incluso los hongos, las Ujú. bacterias, los virus,
¿cierto? Y por supuesto lo que mencionábamos ahorita, entonces en el caso de los parásitos, cualquiera de esos microorganismos puede estar relacionado o estar originando una condición, una situación de una EDA en el menor de 5 años. Y no solamente en el menor de 5 años, cuando nosotros hablamos de la enfermedad, específicamente quién es el huésped, o sea, quién puede desarrollar la enfermedad. Pues cualquier persona, y creo que todos los que nos están viendo en algún momento ha sufrido la condición de una diarrea, ¿cierto? Pero ¿cuál es el riesgo? Pues los niños, los que hemos mencionado desde el inicio, y es que el menor de 5 años, sobre todo el niño de 6 años que ya inicia su alimentación complementaria, y el niño hasta los 2 años, son los que mayor riesgo tienen de generar complicaciones. Uno, por su edad; dos, porque todavía no tienen un esquema de vacunación completo, ¿cierto? Y porque el manejo es mucho más difícil en la población, en esta población pediátrica. Entonces, cualquiera es el huésped, pero quien tiene mayor riesgo de contraerla y de generar complicación es el menor de 5 años. Así es, cualquiera de nosotros estamos propensos a adquirir esta enfermedad en cualquier momento, pero también depende de las condiciones de vida que tenga la familia, la salubridad del lugar, de la casa. Por eso la invitación siempre es a desinfectar los utensilios de comida, a desinfectar los lugares, al adecuado lavado de manos. ¿Qué otras recomendaciones se pueden tener para las familias para prevenir esta enfermedad, Natalie? Edwin, claro que sí. El medio ambiente de la persona o de la familia, de la comunidad, pues está altamente relacionado con el desarrollo de la enfermedad. Lo mencionábamos al inicio y pues es que está relacionado con esos malos hábitos higiénicos, deficientes condiciones de salubridad en la vivienda, mal manejo de excretas, mal manejo de basuras, el agua no potable, ¿cierto? Las familias de pronto en las zonas rurales que no cuentan con unidades sanitarias y que hacen sus deposiciones en la tierra específicamente, en ese espacio donde posiblemente juegan los niños o las personas pueden caminar sin zapatos, lo que nosotros llamamos a pie limpio, ¿cierto? Sí. Entonces, esas condiciones ambientales, sin lugar a duda, son las que nos pueden generar factores de riesgo a desarrollar la enfermedad. Y también otras prácticas, digamos, relacionadas en la vivienda. Uno, el tema del no lavado de manos, Ujú. ¿cierto? El no lavado de manos, que es una práctica que nosotros debemos infundir sin lugar a duda en los niños, enseñarlos y educarlos, porque pues ellos están en un proceso de aprendizaje. Entonces, el tema del lavado de manos, la mala manipulación de alimentos dentro de la vivienda, ¿cierto? Que no se acostumbre de pronto a hacer el proceso de limpieza y desinfección de frutas y verduras, que la persona que está haciendo la manipulación de los alimentos no tenga unas prácticas higiénico-sanitarias adecuadas, como por ejemplo el almacenar comida cocinada en la nevera y que esté en contacto con alimentos, o sea, si vamos a revolver alimentos Mm. crudos con cocinados, esto nos puede generar multiplicación de bacterias, sobre todo en el tema de las carnes, de pronto carnes que empiezan a descomponerse, no se les da un adecuado manejo de temperaturas, tenemos en congelación, bajamos al refrigerador, de pronto no utilizamos toda la carne y esa otra carne que nos sobró que ya la cocinamos un poquito o que la descongelamos en el fuego, volvemos a congelarla. Entonces, sin lugar a duda, las malas prácticas en el manejo de los alimentos también puede ser la encargada de generar las diarreas, ¿sí? Entonces, Sí. depende. Por eso lo mencionábamos ahorita y es que hay muchos factores causales, virus, bacterias, hongos, parásitos y que de acuerdo a la mala práctica pues está el microorganismo que la produce. Entonces, hay otra mala práctica que nosotros hacemos, es el tema de los huevos, Edwin, y me parece supremamente importante mencionarlo en este momento, y es que nosotros almacenamos los huevos en la nevera. Y resulta que los huevos no deben almacenarse en la nevera porque hay el riesgo de tener una bacteria que tiene el huevo que se llama la salmonela, que está presente en la cáscara, y que al nosotros meter el huevo en la nevera, la temperatura muy baja puede fracturar la capa que tiene, ¿cierto? Y llegar digamos, a tener contacto con lo que ya es la yema, ¿cierto? Y la clara, y eso puede generar la reproducción, la multiplicación de la bacteria salmonela y por supuesto generar
enfermedad en el niño. Entonces, cosas básicas como las que nosotros de pronto hacemos, el ofrecerle a los niños agua que no es agua potable. Nosotros de pronto servimos de la llave el vasito de agua, entonces en la etapa de la infancia siempre recomendarles a los papás, si no tenemos para comprar el agua de bolsa, el agua de tarro o no tenemos filtro, el agua que se le vaya a ofrecer a los niños, incluso a todas las personas de la familia, pues intentar que podamos hervir el agua para que durante el hervido, ¿cierto? El punto de ebullición, eso nos genere un proceso como de esterilización de los microorganismos, los elimine y yo ya pueda garantizar que mi niño pueda tomar agua adecuada, ¿cierto? La mayoría en muchos casos los niños inician así por una gastroenteritis, el alimento que cayó mal, el agua inadecuada que consumí. Y eso pues dependiendo los cuidados que yo tenga en casa puede hacer que él se recupere, que al otro día mi niño esté bien, pero que pueda tener también una condición de base y que al otro día mi hijo ya esté en un estado de complicación y yo tenga que consultar a un servicio de atención. Entonces, sin lugar a duda, hay muchas acciones básicas como el lavado de manos en los que nosotros, en la práctica de manipulación de alimentos, en la que nosotros podemos en casa implementar esas acciones que van a hacer que se prevenga la enfermedad y por supuesto, pues que genere complicaciones en nuestros hijos. Muy bien, Natalie, esas recomendaciones importantísimas para todas las familias, allí las mamitas, los padres de familia, que siempre están muy atentos y quieren saber más sobre todo las recomendaciones de estas importantes enfermedades. Lo hablaba Natalie con el tema sobre todo del agua potable. Aquí en Gachancipá puede ser que en alguna parte de la zona urbana tengamos agua potable del acueducto de Bogotá, pero eso no garantiza la 100% la potabilidad de este agua. Igual Por hay supuesto. algunos acueductos rurales que no tampoco garantizan el 100% de la potabilidad. Entonces, las recomendaciones esenciales, hervir el agua para evitar este tipo de enfermedades. Muy bien, Natalia, entramos al tema. Ya sabemos qué es la enfermedad, ya más o menos por qué se produce. Entramos ahora a la parte clínica. Edwin, es muy importante que nosotros en casa reconozcamos cuáles son esos signos y síntomas que empieza a presentar un niño, porque usualmente al inicio de una enfermedad, pues empezamos a experimentar cambios, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, pero que pueden asociarse a otra enfermedad, ¿cierto? Entonces, en la etapa, digamos, clínica de la enfermedad, cuando inicia, empezamos a presentar de pronto un dolor de cabeza, malestar general, dolor abdominal, que yo lo puedo asociar a otra situación, ¿cierto? Y todavía no sé que tengo diarrea, solamente tengo signos y síntomas inespecíficos, ¿cierto? Esa es la etapa clínica, ¿cierto? Ya seguimos avanzando en el proceso de la enfermedad, que incluso dependiendo puede ser al siguiente día o incluso hasta los 5 días después de haber tenido contacto con el microorganismo o con el agente causal de la enfermedad. Y ya empiezo yo a presentar otros signos y síntomas que ya están asociados específicamente a la enfermedad. Y pues en el caso de las diarreas, pues es claramente el cambio en las deposiciones, ¿cierto? El aumento, cambio en las deposiciones, entonces empezamos a tener lo que les mencionaba al inicio, las deposiciones que son líquidas, fétidas, que en ocasiones están acompañadas de moco o de sangre. Empieza a presentarse dolor abdominal, un dolor tipo cólico, que nosotros le decimos que le cruje la Ujú. barriguita, que es ese tipo espasmo abdominal, que es bastante complejo, doloroso, en muchas ocasiones está acompañado de fiebre, continuamos con el malestar general, en ocasiones se producen calambres. Entonces, esta sintomatología ya en esa etapa subclínica ya es mucho más específica, ¿cierto? Y ya la persona prácticamente que sabe cuál es la condición y es donde debe ser muy juicioso en el tema del tratamiento. Como en cualquier enfermedad, ¿cierto? Yo le debo apuntar, yo sé que lo mencionábamos en algún programa, en algún espacio, de hecho en otros espacios uno decía, o sea, nosotros no estamos propensos a no enfermarnos y más un niño menor de 5 años que va al jardín, que va al colegio, que todo se lo echa a la Todo lo boca, boca. lo conocen, la etapa Ujú. podálica, los niños en la primera infancia todo lo conocen es llevándoselo a la boca. Entonces, lo que nosotros como papás debemos estar súper, digamos, juiciosos es en el tema de acompañar a nuestro hijo en ese proceso, ser garantes de seguir como esas prácticas de autocuidado en casa, revisar que no haya aparición de signos de alarma
y cierto, y tener como la paciencia porque estos procesos se pueden demorar hasta 15, hasta 8 o una semana, 15 días, incluso más. Entonces, en muchas ocasiones nosotros empezamos el tratamiento y no, pero el niño sigue mal, pero el niño sigue mal. Ya ahorita vamos a ver como los signos de alarma para cuándo consultar. Siempre es importante tener en cuenta y es que yo puedo manejar la EDA en la casa. Yo no necesariamente tengo que llevar a mi hijo a urgencias, así como en los picos respiratorios saturamos los servicios de urgencias, la enfermedad también con la diarrea también nos podemos estar yendo a un servicio de salud sin tener la necesidad. Entonces, por eso la importancia de ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso y es qué cuidados vamos a aprender a hacer en casa. Muy bien, Natalie, muy interesante este tema. Para muchos lo tenemos a diario, pero desconocemos como las fases y las etapas de esta enfermedad que llega a nuestros hijos y sobre todo los niños menores de 5 años. Hablamos de molestia, dolor estomacal, hablamos de fiebre, dolores de cabeza, otras presentaciones. ¿Cuánto tiempo puede estar el niño en este proceso antes de acudir a un centro asistencial, Natalia? Pues mira, lo que les estaba mencionando ahorita y es que muchos de estos procesos en el caso de cuando son producidos por virus, los virus pueden durar incluso en el cuerpo hasta 15 días, 20 días y los niños estar manifestando. Entonces, no tener signos de alarma, pero estar experimentando la sintomatología, que pues una mamá que tenga un niño con diarrea por más de 5 o 6 días, pues ya se va a asustar. Sí, claro. Nosotros lo que tenemos como mamás es apuntarle a que mi niño está teniendo, ¿cierto? Esas deposiciones, entonces yo tengo que alimentarlo muy bien, yo tengo que hidratarlo muy bien para que el cuerpo siga eliminando el microorganismo, pero que sin que el niño se complique. Que yo lo mantenga bien hidratado, bien alimentado, con eso evito complicaciones, evito pérdidas de peso, aunque pues es casi que normal que los niños en estas etapas bajen de peso. Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso, el tiempo puede variar de acuerdo al microorganismo. El tema es que nosotras estemos como muy atentas a identificar que no hay signos de alarma que yo diga, me tengo que ir por urgencias o tengo simplemente que esperar a que el microorganismo salga de mi cuerpo. Y les pongo el ejemplo del COVID. En el caso de muchas enfermedades y en el caso específicamente de la EDA, es netamente sintomático. Yo doy un tratamiento para manejar síntomas porque no la puedo curar inmediatamente. Lo que yo le voy a apuntar es a que ese niño en estos días que va a tener la enfermedad no se descompense fácilmente, no se complique, sino que le mantengamos su estado mientras el microorganismo se va del cuerpo. Así nos pasaba con el COVID, que nos decían váyase para la casa, aíslese Aíslese. y espérese a que se le quite porque le va a durar los síntomas durante mucho tiempo. Lo mismo pasa con esta enfermedad, dependiendo del microorganismo que la produzca, pues va a durar un tiempo presente esta Y sintomatología. también depende del huésped. De la persona, por Sí, supuesto, de su capacidad de afrontar la enfermedad, de su sistema inmunológico y, por supuesto, de los cuidados en casa. muy bien. Entonces, esas recomendaciones importantes para llevar lo mejor, de la mejor manera esta enfermedad, que es la enfermedad diarreica aguda. Importantísimo también el tema de para prevenir esta enfermedad, la vacunación a menores de 5 años. Muchas personas que no creen en el tema de las vacunaciones son las vacunas que ya están probadas y están científicamente comprobadas. Y pues Natalie nos va a sacar de esa duda. ¿Es bueno tener la vacunación completa a menores de 5 años para prevenir este tipo de enfermedades? Claro que sí, Edwin. Existe, digamos, dos formas de prevenir, o hablamos de la prevención primaria y hablamos de la prevención secundaria. Secundaria. Hablamos de prevención primaria y es antes de enfermarnos. ¿Sí? O sea, ¿cómo yo ¿Cómo? evito que la población, que la comunidad de los niños se enfermen? Y pues tú lo mencionabas, y es que una de las principales estrategias se llama la vacunación, sobre todo en los niños, en el caso de la vacuna del rotavirus, que el rotavirus es uno de los principales causas de diarrea en los niños. Entonces, en Colombia creo que tenemos la oportunidad que no hay en muchos países y es de tener el plan ampliado de inmunización más completo incluso del mundo. Sí, es Está bastante catalogado como completo. uno de los planes de inmunización más completos del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vacunan
gratis, nos ayudan a prevenir las enfermedades de manera gratuita. Y nosotros como papás en muchas ocasiones no aprovechamos esas oportunidades y es tener a nuestros hijos con un esquema de vacunación completo. En muchas ocasiones uno culpa y por qué pasó, no tenía por qué pasar, es que yo soy de malas, es que me tocaba. Nosotros los colombianos tenemos esa cultura de tener esas frases y nosotros como papás tenemos muchas herramientas en nuestras manos y lo básico es el tema del mantener el esquema de vacunación de nuestros niños al día. Sumado a eso, que no solamente la vacuna del rotavirus, todas las vacunas del esquema permanente de los niños menores de 6 años, porque que mi niño tenga una enfermedad de base y que adquiera una diarrea, pues eso va a hacer que su condición, que su estado de ánimo, que todas las otras condiciones se puedan agravar y complicarse. Entonces es apuntarle a tener todo el esquema de vacunación al día. En el caso de la prevención primaria, lo mencionábamos ahorita, el lavado de manos. Lavado de manos es esencial. Esencial, o sea, y no solamente para las EDAs, sino para las IRAs, infecciones Respiratorias. respiratorias. Otra condición que es también muy común en los niños menores de 5 años y que en muchas ocasiones el niño presenta las dos a la vez. El niño que tiene una infección respiratoria y adquirió un microorganismo y se le desarrolla una EDA. O sea, es un niño que la va a estar pasando muy mal, que tiene un riesgo de complicarse. Entonces, por eso la importancia de nosotros implementar algo tan básico. En muchas ocasiones hay mamás, y me ha pasado porque nosotros hacemos talleres en otros espacios y le dicen a uno, pero es que él no se sabe lavar las manos. El niño no se amarra los zapatos, pero si usted le enseña, estoy segura que lo va a poder hacer. Es un hábito creado. Es un hábito y definitivamente nosotros somos los responsables de enseñarles. Entonces es acompañarlos, enseñarles, hacer que el proceso sea mucho más chévere, hacerlo en forma no de algo obligatorio, sino que a los niños creo, por ejemplo, a mi hijo le encanta jugar con agua y ya es un niño de 6 años. Entonces, si yo lo llevo al baño y le enseño y le muestro cómo es el proceso de frotación y que él lo vea como un jueguito de echar palear con el agüita, pero que se le pueda aprender la técnica adecuada. Entonces, definitivamente es un tema de enseñarle hábitos, de enseñarle como la cultura y que el niño ya lo pueda hacer por sí solo. Porque el niño se va al colegio y al jardín, y si usted no lo está regañando y no le está diciendo mamá, no se lo lava. Si la profesora en el colegio no lo hace, entonces si usted lo entrena para la vida y para que él lo haga sin su supervisión, va a ser un niño que va a tener menos riesgo de enfermarse. Esa es la otra pauta. Y la otra supremamente importante en esa prevención primaria es el tema de la alimentación adecuada, de la muy buena manipulación de los alimentos en la casa. Nosotros acá que tenemos, hay muchas familias en nuestro municipio que tienen granjas, Ujú. que tienen sembradíos, cosechas, que ellos mismos siembran y manipulan sus alimentos. El tema de higienizarlos previo a la utilización, la desinfección de estos alimentos. Y se me viene a la cabeza una imagen que había en pandemia, no sé si ustedes la recuerdan, en la que había un racimo de plátanos y estaba lleno de jabón y la señora lo estaba lavando con un cepillo. Sí, 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 sí tengo la imagen Esa rodó y todavía sigue rodando por sí. redes. No es la manera adecuada de desinfectar los alimentos. Hay otras formas y me parece chévere mencionarlo acá. Nosotros en nuestra cultura utilizamos muchísimo el tema, el vinagre para desinfectar. El vinagre tiene varias propiedades, pero realmente no nos garantiza la desinfección adecuada. Entonces, de pronto las personas que nos están escuchando que han hecho los cursos de manipulación de alimentos, ellos lo saben y la tienen clara. Podemos utilizar el hipoclorito de sodio, que si nosotros lo compramos es el mismo cloros que compramos en la tienda. Esa misma solución, compramos una jeringuita, la dejamos solamente para ese uso exclusivo y nosotros usualmente en casa tenemos jarritas medidoras. Entonces lo que debemos hacer es servir 1 litro de agua y a ese le aplicamos 1 centímetro de hipoclorito, ¿cierto? Si yo voy a utilizar 3 litros de agua, pues debe ser 3 centímetros. Entonces, por cada litro de agua, 1 centímetro de hipoclorito. Y lo puedo hacer en varias técnicas, en inmersión, en aspersión, que es Ujú. con un spray y en aplicación directa, que puede ser con alguna toalla. Yo lo aplico, lo dejo en un tiempo de acción más o menos de 2 a 5 minutos y luego lo limpio y lo lavo adecuadamente para poderlos, digamos, utilizar. Nosotros
es muy difícil que podamos garantizar que haya como una ausencia total de microorganismos, pero si nosotros seguimos estas pautas adecuadas en casa, vamos a tener niños mucho más saludables. En pandemia lo hacíamos muy juiciosos, pero se nos olvida esas Exacto. tareas. Por eso fue que en pandemia la disminución de otras enfermedades y por eso todo el mundo decía, pero es que hay más enfermedades. El protagonista ese momento era el COVID y las demás empezaron a disminuirse porque nosotros empezamos a hacer prácticas que le apuntaron a las otras enfermedades. Entonces es la importancia que nosotros veamos que sí ayuda, pero si nosotros no lo hacemos juiciosos, pues las cifras se van a seguir aumentando. Muy bien, Natalie, recomendaciones importantes, muy económico en su casa, con la explicación que dio la profesional con respecto a la desinfección de nuestros alimentos en casa. Natalie, hay un tema de desparasitación y de los tiempos que se debe tener para poder desparasitar a nuestros hijos. Uno dice, no, por allá cada 5 años o por allá cada, cuando cumpla 10 años hacemos la desparasitación del niño. ¿Cada cuánto se debe recomendar la desparasitación y a dónde debe acudir para realizar este proceso? Edwin, supremamente importante la parte de la desparasitación porque hace parte del proceso de prevención de la enfermedad, prácticamente que es un proceso de profilaxis, Ujú. ¿cierto? La desparasitación, primero que todo, es reconocer que es gratuita, ¿cierto? Es decir, que es un proceso que está dentro del plan de beneficios y que nosotros podemos acceder al antiparasitario de manera gratuita en nuestra EPS. La recomendación específica es para que los niños a partir del año de edad se desparasiten por lo menos cada 6 meses. Esa es la recomendación específica. Hay unas dosis adecuadas de acuerdo a la edad, por eso la importancia, porque yo sé que hay papás que van y compran el desparasitante en la droguería. Entonces, lo podemos hacer por el servicio de salud, es preferible que sea vigilado por un profesional, que nosotros podamos aclarar dudas si se requiere una dieta o no, si voy a presentar síntomas como después diarrea o un vómito, porque son muchas de las dudas que a veces tienen las familias. No lo desparasito porque el niño se va al jardín y lo voy a mandar con diarrea. Resulta que los desparasitantes que hoy en día se utilizan no producen diarrea. Entonces todavía hay como muchos mitos en que Mitos. hace que las mamás no sean como muy juiciosas y adherentes al proceso. Hace poco cambió la normatividad, antes solamente se desparasitaba a partir de los 2 años o antes si los niños presentaban diarreas frecuentes. Pero entonces hoy en día la recomendación es eso, que se haga a partir del año cada 6 meses como un proceso de profilaxis para prevenir esa invasión parasitaria, porque también es una de las principales causas de las enfermedades diarreicas en los niños. Muy bien, Natalie, estas recomendaciones importantes, sobre todo en la desparasitación, ténganlo presente cada 6 meses después del año a nuestros hijos hay que hacer la desparasitación, esto en atención primaria. Ahora vamos a hablar, Natalie, de la atención secundaria, ya cuando la enfermedad ha mantenido unos días y pues ya está en la parte clínica. Edwin, claro que sí. Mira, la prevención secundaria pues apunta a que se haga un diagnóstico precoz, Sí. ¿cierto? A que nosotros podamos diagnosticar rápidamente la enfermedad, a que podamos hacer un tratamiento oportuno, sales de rehidratación, una dieta astringente que va a permitir limitar la incapacidad de la enfermedad, que se recupere la motilidad gástrica, que no genere más molestias como náuseas, como vómito, que también puede acompañar la enfermedad. Entonces, sin lugar a duda, en esa prevención secundaria, lo que le apuntamos es a que la enfermedad no sea tan grave, no genere tanta incapacidad, Mm. no genere complicaciones. Entonces, porque es ahí donde se presenta, sí, el riesgo para los niños, el que se deshidrate y tengan que asistir a un servicio de salud a recibir tratamiento. Entonces, ese tratamiento debe ser integral. La mamá debe recordar que no solamente el niño va a recibir los antimicrobianos, sino que debemos ser muy juiciosos en el caso de que requiera antimicrobianos, el tratamiento por el tiempo adecuado, si le mandaron suplementos como en el caso del el zinc, que es uno de los que se maneja para el tratamiento en casa de la enfermedad, la muy buena alimentación, una alimentación adecuada, donde no haya fibra, porque la fibra va a aumentar la motilidad gástrica, el peristaltismo, que es ese movimiento que nos ayuda
al movimiento de las heces fecales y pues por tanto va a aumentar las complicaciones de la enfermedad. Apuntarle también a la muy buena hidratación. Si nosotros es simplemente la clave de una DEDA es la muy buena hidratación. Hidratación. Que yo pueda hidratar a mi hijo porque por cada deposición que él tenga, el riesgo de que se deshidrate pues es muy grande de acuerdo a la cantidad de heces y a la cantidad de líquidos y electrolitos que son supremamente importantes para todas las funciones del cuerpo, que los empiece a perder y empiecen a generar sintomatología de acuerdo a eso. Entonces, es apuntarle a eso, la muy buena alimentación, al tratamiento medicamentoso, si en el caso de que lo haya recibido, y a la muy buena hidratación. Eso nos va a garantizar que, digamos, durante esos días se eviten complicaciones, el proceso de la enfermedad sea mucho más rápido y la etapa, digamos, de recuperación sea más rápida para ese menor y eso pueda generar más secuelas. Por supuesto, Natalie, si no existe la hidratación adecuada, pues existe lo contrario, que es la deshidratación. ¿Qué signos de alarma se deben tener en cuenta en el momento de que un niño presente deshidratación? Claro que sí, Edwin. Primero, el llanto sin lágrimas. Es ese niño que va a Sí. estar como un poquito irritable, pues que va a tener un malestar y él empieza a llorar y pues ya no hay líquido en su cuerpo, entonces el llanto sin lágrimas. El caso de la orina cambia, la orina tiende a ser un poco mucho más oscura, ¿cierto? Sí. En los niños podemos identificar el pliegue cutáneo, que es este plieguecito, hacemos el ejemplo acá, si yo me hago un pellizquito acá en la mano, actualmente él retorna, ¿cierto? Pero en el caso de la deshidratación Queda. se puede quedar como un pellizquito, ¿cierto? Esos son como los principales signos y síntomas. Aparte, pues el médico en su valoración va a identificar cómo está la mucosa, ¿cierto? Ellos miran la boquita, la lengua para identificar si hay hidratación o no hay hidratación, pero en casa podemos estar atentos a esos signos y síntomas porque pues son los que nosotros nos van a prender la campanita y nos va a decir, oiga mamá, la enfermedad se está complicando, ahí sí nos tenemos que ir de urgencias, ¿cierto? Antes no, si no hay signos de alarma, tenemos paciencia a que el virus salga de nuestro cuerpo. Pero si nosotros ya tenemos la presencia de un solo signo de alarma, pues es la hora de nosotros consultar porque se nos salió la situación de las manos, no la supimos manejar. O de pronto mi hijo por su condición se agravó mucho más rápido y pues nosotros necesitamos ya manejarla intrahospitalariamente. Muy bien, Natalie, esas recomendaciones, signos de alarma en el caso de deshidratación de nuestros hijos, sobre todo los niños menores de 5 años que son propensos a la enfermedad diarreica aguda, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Esa invitación a toda la comunidad también a participar a través de las redes sociales donde pueden ver este video, a través de YouTube y a través de Facebook, a través de la fanpage que se llama Canal Comunitario. Natalie, seguimos con la descripción de esta enfermedad. ¿Qué sigue después de tener estos signos de alarma y que los podemos determinar en nuestro hogar? Edwin, es muy importante mencionarles a las mamás y es que dentro de esos signos de alarma que mencionábamos ahorita, hay otros que pueden ser, digamos, en el caso de las temperaturas, de las fiebres, que también es otro síntoma que se puede presentar durante la enfermedad y que pues no necesariamente está relacionado con la deshidratación, sino con el curso de la enfermedad. En el caso de las fiebres, pues es importante el control de la temperatura en casa, que las mamás estén preparadas con un termómetro, que yo siempre digo y es que cuando nosotras tenemos un niño menor de 5 años en casa, tenemos que tener un kit, Ok. nuestro botiquín. Ujú. Sí, ese botiquín que utilizamos donde está la acetaminofén, donde está la jeringuita para medir la cantidad, ¿cierto? El termómetro hace parte de ese kit que nosotras tenemos que tener porque a veces hay mamás que le toman al manómetro y pues el manómetro no es efectivo, mamás. Nosotras tenemos que tener un termómetro cuando tenemos un niño en casa para poder cuantificar la temperatura y ver si la temperatura se ha mantenido, si está muy elevada y si yo requiero generar cuidados en casa para poder evitar complicaciones. Las fiebres también están presentes en las diarreas y pueden generar complicaciones graves. Lo mencionaba ahorita y no necesariamente la complicación principal es en el caso de la deshidratación. Las fiebres maltratadas, la recomendación es que una fiebre por más de 3 a 5 días de difícil manejo. ¿Qué es ese difícil manejo? Que yo administro el medicamento, el antipirético,
que nosotras utilizamos comúnmente, que es el acetaminofén y que está recomendado por la IEPI, ¿cierto? La Guía de Atención Integral a Enfermedades Prevalentes en la Infancia, donde yo utilizo este medicamento que es el más común y definitivamente le doy la dosis por más que ni siquiera ha pasado el tiempo de acción del medicamento y el niño ya está retornando nuevamente con picos febriles. O que por más que yo al niño le controle la fiebre, él aún así permanece decaído, ¿cierto? Entonces, eso es un signo también de alarma que nos puede decir, oiga, hay que consultar al servicio de urgencias porque se nos está saliendo de las manos la situación y lo que le vamos a apuntar es a que nuestro niño no genere ninguna otra complicación. Ya sería, Natalie, el tema de la deshidratación grave, ¿cierto? Ya sería momentos muy difíciles en el momento de que un niño ya llegue con síntomas bastante graves. ¿Qué nos puede recomendar frente a la deshidratación grave? ¿Qué síntomas se pueden tener antes de acudir al médico? Bueno, Edwin, es importante tener en cuenta que los síntomas que mencionábamos ahorita anteriormente, pues es para consultar inmediatamente. Sí. Si nosotros ya dejamos que el niño pues ya tenga taquicardia, esté choqueado, que haya perdido la conciencia, que ya son síntomas de deshidratación grave, no, pues se nos puede complicar el niño en casa. O sea, estos síntomas, esto se puede presentar, pero digamos en el caso acá que nosotros tenemos, bueno, solo hay una vereda en rural disperso, ¿cierto? Sí. Pero igual el tiempo de traslado, el tiempo de poder nosotros implementar acciones en los servicios de salud, pues empieza a cortar la oportunidad de sobrevivencia del menor. Entonces nosotros tenemos que apuntarle y es que yo tengo síntomas agudos de la enfermedad y ya signos de alarma, pues consulto, Consulta. ¿cierto? No puedo esperar a que ya se agrave la enfermedad y tenga unos síntomas mucho más graves porque el riesgo de morir incluso, o sea, el tema ya es en eso, el riesgo de morir es mucho más grave. Sin lugar a duda, Edwin, en esta parte ya lo que nosotros nos queda es infundir en las familias los cuidados, porque esto es una tarea de todos. Así como nosotros, sector salud, pues tenemos el compromiso de garantizar la atención en salud, de garantizar la vacunación, de garantizar servicios de salud de calidad, pues las familias también tienen, digamos, el compromiso grande porque lo hemos visto durante todo el programa y es que hay muchas acciones que nosotros implementamos en casa y que nos va a evitar la enfermedad porque eso es a lo que le debemos apuntar. Recordarles el tema de la manipulación de basuras, del manejo de excretas, del lavado de manos, el tema de la manipulación de alimentos, eso como medidas preventivas. Y que si en casa definitivamente pues enfermó mi niño, que yo pueda tener como mamá toda la paciencia, los cuidados en familia para evitar que los demás se enfermen, porque nos pasa eso, ya lo he escuchado muy común. Le dicen a uno, es que en la casa todos están enfermos. Ujú. Si en la casa todos están enfermos sabiendo que solo el niño estaba enfermo, es porque mamá hizo una mala práctica posiblemente o el cuidador no se lavó las manos adecuadamente, estuvo en contacto con el microorganismo y se enfermó mamá y luego mamá enfermó a papá y así sucesivamente. Entonces, que uno en casa está enfermo no quiere decir que todos se tengan que enfermar, ¿cierto? Y sobre todo en el caso de las diarreas porque tienen la capacidad de controlarse mucho más fácil, mientras que en una ira, ¿cierto? Pues yo estornudo, compartimos el mismo espacio, hablamos y puede que el microorganismo y la capacidad de poderla transmitir es mucho más fácil. Entonces, sin lugar a duda, nosotros como familia, la responsabilidad de mantener los esquemas de vacunación de nuestros hijos son supremamente importantes. Lo mencionábamos hace rato y es hacer que el lavado de manos sea una costumbre para ellos, sea un proceso de juego, un proceso bonito, entrenarlos para cuando están en el colegio, que si usted le dio mamá plata para que comprara algo, decirle amor, antes de desayunar, por favor, lávate las manos, que nuestro hijo está en casa y está jugando con la mascota, pues que se lave las manos, sobre todo cuando lo que les digo, jugó con la mascota, salió al patio, cogió los juguetes que estaban en el piso. A los niños les encanta jugar con tierra, con las cajas que están Con por arena. ahí, con arena, con pasto, con todo eso que puede tener microorganismos y que ellos si no lo controlan, entonces se va para el parque, juega ya con los animales, usted le lleva las onces, le entrega las onces y no fue garante de que el niño se lavara las manos. Entonces,
enseñarlos a hacer ese proceso porque ellos mismos pueden cuidarse y pues recordar que nosotros siempre vamos a ser el mejor ejemplo, ¿cierto? Si yo como mamá me voy a sentar a almorzar y no me lavo las manos, pues qué ejemplo le estoy dando. Entonces yo antes de sentarme digo, bueno, vamos todos a lavarnos las manos y generar esa práctica en familia. Ya ahorita para cerrar, quise traer un video, Edwin, porque me parece muy importante que sea muy pedagógico para los niños, algo muy lúdico, porque a ellos creo que todos, hoy en día, la era de la tecnología, los niños aprenden los videos, las canciones, entonces este videito que ustedes van a ver ya para el cierre del programa, que se llama Mi Amigo Timón, se los recomiendo para que ustedes se los coloquen en casa, los niños que les encanta videos, videojuegos, siéntenlo ahí, que vea el videito porque les va a parecer chévere y empiecen a seguir uno a uno los pasos y las recomendaciones que nos dice Timón para aprender a lavar las manos. Muy bien, Natalie, por estas enseñanzas, estas recomendaciones especiales. Nos quedó muy claro a todos los que de pronto no ahondamos mucho en estos temas de salud, bien el lavado de manos, el tema de la vacunación, el tema del uso adecuado del agua, cómo se toma el agua en nuestras casas y sobre todo la salubridad en cada uno de nuestros hogares. Entonces vamos a ver el video, Natalie, y de esta manera nos despedimos de un programa más de salud en casa con recomendaciones especiales para toda la comunidad, todas las familias, las mamitas, los padres de familia que siempre están muy pendientes de nuestra programación, el canal comunitario APG. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya llegado información importante para la salud. Con agua y jabón, se lava las manos mi amigo Timón. Con agua y jabón, se lava las manos con esta canción. Se lava las palmas con grandes párpados, dedos enlazados mueve arriba y abajo. Palma contra verso se lava muy pronto, lo hace al otro lado con buen resultado. Con mucho cuidado cierra un candado y le saca brillo a este tornillo. Después hace cosquillas que traen maravillas y sigue el enjuagado que siempre le ha gustado. Con agua y jabón, se lava las manos mi amigo Timón. Y después de lavar, jugar y enjuagar, Timón se va a secar para terminar. Estás viendo APG